Escudriñar la palabra de Dios es una forma de crecer espiritualmente y de encontrar respuestas a las preguntas que nos plantea la vida. La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza, ya que cada lectura puede revelar los nuevos significados y reflexiones. Triunfo 96.9 FM te da la bienvenida a El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala el Señor. Quien te saluda es el pastor Isaac Ruiz, pastor por la gracia del Señor en la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del barrio Bajuras de Isabela. Y te damos la bienvenida a un nuevo episodio de tu programa El Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto. Así que si nos estás escuchando a través de la radio, avísale a tu hermano, a tu amigo, que el Texto Sin Pretexto ha comenzado. Si estás escuchándonos y viéndonos a través de las redes, a través del Facebook, puedes compartir este enlace con otros para que así otros también sean edificados grandemente. Y como todos los viernes, semana tras semana, siempre me acompaña la hermana Daluán Nieves. Daluán, Dios te bendiga. Amén, bendiciones. Amén, bendiciones amén. A los hermanos y amigos que nos escuchan, que nos ven, amén. Bienvenidos a todos. Muy bien, así que estamos aquí nuevamente para poder compartir las riquezas que tiene la palabra del Señor. Amén. Para cada uno de nosotros. Y les recordamos siempre a los hermanos que este programa sale en vivo a las 9 de la mañana desde aquí, desde Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien, pero se retransmite a las 5 de la tarde. Exacto. Para aquellos que por alguna razón no pueden sintonizarnos a esta hora. Así que saludamos a los que nos escuchan ahora y a los que nos escucharán por la tarde. Así que muchas bendiciones de parte del Señor. Amén. Y el Señor ha sido más que bueno, amén. Así que vamos rapidito a dejarles saber a nuestros hermanos que hay un número de teléfono para todos aquellos que deseen enviarnos sus dudas, sus preguntas. Ya yo tempranito, Daluán, recibí una tempranito hoy. Ajá. Sí, la gente está activada. Bien, sí, así que puede enviar sus preguntas al mensaje de texto que está ahí al 787-503-4125, o si prefiere el correo electrónico, puede hacerlo a través de la dirección en su contexto 96.9 @gmail.com. Así que vamos a lo que tenemos, ¿verdad? La mañana de hoy, Daluán. Amén, claro que sí. Vamos a comenzar con la base bíblica que vamos a estar trabajando en el día de hoy, que es Mateo 9, del versículo 1 al 8. Damos lectura a los primeros dos versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Muy bien. Amén. Pues mire, este relato que estamos viendo aquí es un relato que aparece en los tres evangelios sinópticos. Aparece tanto en Marcos, en Lucas y la base de Mateo. La base de Mateo, si te has percatado, Daluán, es la más corta de los tres relatos, ¿verdad? Porque este relato, tal vez usted lo conoce, pero lo conoce por los amigos del paralítico. Exacto. ¿Verdad? Ese es el relato donde Jesús estaba rodeado de mucha gente en el lugar donde él se encontraba. No había forma de acceder a aquel lugar, y los otros evangelios resaltan la fe de los amigos. Simplemente Mateo se limita a mencionar, ¿verdad? De que Jesús vio la fe de ellos, pero no menciona los detalles de que tuvieron que treparse, ¿verdad? Y bajar a su amigo a través del tejado. Así que Mateo lo que hace es que acorta el relato, no le presta mucha atención a ese asunto, pero sepa usted que en Marcos específicamente se da el relato de los amigos, ¿verdad? Ahora, otro detalle
que se menciona es que usted sabe que la vez pasada estuvimos hablando de cuando Jesús estuvo cruzando de un lado al otro, ¿verdad? Ajá. La tormenta en la Ajá. cual estuvieron, pues o sea, este relato viene directamente después de esta situación en la cual ellos vieron a un Jesús tomando dominio Amén. sobre los elementos de la naturaleza, demostrando una vez más su deidad. Ahora, también llama la atención que aunque el texto no dice qué edad tenía el paralítico, pero Jesús utiliza una expresión que se traduce en Reina Valera como hijo, Ajá. pero el término griego que se utiliza implica niño. Ok. ¿Ok? O sea que Jesús tenía sus 30, 31 más o menos, así que el paralítico era más joven que Jesús, por eso Posiblemente, Jesús exacto. utiliza la expresión niño. Exacto. ¿Ok? Ahora vamos a ver los otros dos versos, 3 y 4. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Muy bien. Como mencionamos que aparecen los tres evangelios, en el evangelio de Lucas específicamente se resalta que fariseos, escribas, los doctores de la ley, se habían dado cita en aquel lugar. O sea, acordémonos de que Jesús, su fama está creciendo y por ende, en el relato de los evangelios vamos a ir viendo cómo este grupo de religiosos no le pierde ni pie ni pisada a Jesús. O sea, ellos están buscando un momento de poder conseguir a Jesús, como decimos nosotros acá, infragante, Exacto. ¿verdad? Fuera de base, Exacto. para entonces acusarle. Y están buscando la mínima justificación para hacerlo. Ahora, en el caso de Mateo, Mateo menciona que cuando Jesús hablaba, porque fíjese que Jesús no le dice que sea sano, le dice tus pecados te son perdonados. Exactamente. Entonces, teológicamente hay un conflicto ahí porque solo quien puede perdonar pecados es Dios. Exacto. Así que ellos dicen, mira, este tipo está blasfemando. Pero algo que resalta el texto, que lo resalta en otros momentos, ¿verdad?, de la vida de Jesús, es que Jesús lograba discernir los pensamientos de ellos, así que demostrando la omnisciencia de Jesús, ¿verdad?, demostrando parte de los atributos Ajá. de la deidad del maestro. Y Jesús le dice, mire, ¿por qué piensan mal? Ahora, el asunto de la blasfemia, aunque en el Antiguo Testamento se hablaba de que usar el nombre de Dios para jurar era blasfemia, o por ejemplo, algunos maestros decían que hablar mal de Dios era una blasfemia. Ajá. En los tiempos de Jesús, los maestros rabínicos habían llegado al extremo de decir que solamente mencionar el nombre ya era blasfemia. O sea, Ok. habían llegado a un extremo de que Extremo. con solamente usted mencionarlo, por eso es que en el mundo judío mencionar el nombre era básicamente un pecado. Ah, O sea, ok. por eso se usaban términos como el Hashem, el Olam, Ajá. el Adonai, otros términos para no mencionar el nombre de Yahvé o el nombre de Jehová, porque ya era considerado simplemente mencionarlo una blasfemia, ¿verdad? Ok. Así que en ese sentido, ellos están diciendo, pues mire, Jesús básicamente está perdonando los pecados a este individuo. Él dice, no, el tipo es un blasfemo, este tipo hay que procesarlo, ¿verdad? Porque acuérdense que hay una ley judía, religiosa, y está la ley romana, que es la ley política y civil. Ajá. Así que desde la perspectiva religiosa ellos están buscando por dónde, ¿verdad?, cachar a Jesús para poderle acusar. Pero vamos a ver el desenlace de esta porción y vamos a ver los versos 5 al 8. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y ve a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Muy bien. Básicamente, o sea, Jesús, conociendo la forma en que ellos están juzgando sus acciones, él dice, bueno, perdonar pecado es una cosa,
pero levantar a un paralítico, ¿verdad? Parapléjico, cuadrapléjico, la condición que tuviera, porque obviamente el texto no nos da detalles, pues vamos a ver qué es más difícil, o sea, porque el perdonar pecado es algo invisible, Exactamente. pero levantar a un paralítico es algo físico Exacto. y visible. Entonces, lo que va a hacer Jesús y lo que esto implica es, mira, pues yo les voy a dar una manifestación visible de lo que es mi poder invisible. O sea, si yo tengo poder para perdonar pecados, y por eso él lanza la pregunta retórica, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decirle a este hombre que se levante? ¿Verdad? Y entonces en esa manifestación de poder visible, Jesús deja claro ante toda la multitud y los religiosos que están allí, pues mira, si yo tengo poder para levantar a un paralítico, pues aún tengo más poder para perdonar los pecados a este individuo. Obviamente, un detalle que quiero mencionar, nuestros textos dicen toma tu cama, ¿verdad? Y para nosotros cama, pues rápido pensamos en un matre. No era la cama que típicamente nosotros pensamos. Cuando hablamos de cama, básicamente es una especie de camilla. Exacto. ¿Verdad? Es una especie de camilla. Era básicamente donde estaba permanentemente este individuo y de esa manera lo transportaban, ¿verdad? Así que una especie de camilla era donde él se encontraba, donde los amigos lo llevaban de un lugar a otro. Y obviamente la gente que vio y presenció ese acto, pues glorificó al nombre del Señor. Y esto obviamente va a ir sumándose a los diferentes actos públicos que el Señor Jesús va a seguir en su ministerio. Acuérdense que estamos, ¿verdad?, estudiando el Evangelio de Mateo parte por parte. Amén. Y vamos a ir viendo que a medida que Jesús sigue siendo usado por Dios, haciendo este tipo de milagros, este tipo de manifestaciones, vamos a ver cómo esa presión de los religiosos se va desembocando en la figura de Jesús. Así que esperamos, ¿verdad?, que esta porción escritural haya sido de edificación para su vida y siga marquen su Biblia, ¿verdad?, o por lo menos una notita, ¿verdad?, para que usted sepa por dónde vamos. Amén, claro. Y acuérdense, amados, si de esto que nosotros vamos resumiendo semana tras semana le surge una duda, pues mire, no se quede con la duda, al contrario, ante la duda, saluda, dice el dicho. Sí. Amén. Así que, y puede enviarnos su pregunta o su duda. Hoy tenemos unas 5 preguntitas, así que vamos a ir trabajando las preguntas que tenemos para la mañana de hoy. ¿Y cuál es la primera? La primera. ¿Por qué se menciona a José, el padre de Jesús, al principio de alguno de los evangelios, como en Mateo 2, 19, 23, y luego no se vuelve a mencionar? Ok, muy bien. La figura de José, ¿verdad?, una figura muy importante dentro del relato del nacimiento de Jesús. Primero, ¿por qué es importante los relatos que se hacen de él? Porque en los tiempos de Jesús, una mujer que queda embarazada por obra y gracia del Espíritu, ¿verdad? Nosotros lo aceptamos por la fe, pero eso no es algo que en la cultura, espérate, ¿cómo que es eso? O sea, básicamente, si usted lee el pasaje, ya María estaba desposada con José. Ser desposada, eso era un contrato nupcial. Exactamente. Y lo que hubiese hecho cualquier hombre en aquel momento histórico era repudiarla, devolverla a su familia, inclusive hasta lapidarla, porque para los efectos ella estaba embarazada de otro individuo que no era, ¿verdad?, con quien estaba desposada, porque el desposorio era casi equivalente ya a un contrato matrimonial. O sea, no estaban casados todavía, pero había un contrato de por medio, y romper ese contrato, las implicaciones era que María hubiese sido lapidada. Por eso es que el texto menciona que como él era justo, iba a abandonarla o repudiarla en silencio. O sea que él no iba a decir nada y se iba a ir, ¿verdad? Pero Dios intervino, y entre los diferentes relatos que vemos a José
como protagonista. El último relato como tal lo tenemos en Lucas. Lucas capítulo 2, versículos 42 al 51, y es cuando Jesús aparece ya a los 12 años, que tiene, ¿verdad?, esa conversación en el templo. Muchos eruditos entienden que este relato donde Jesús está en el templo, pues había el uso y costumbre de que a los 12 años los niños iban al templo y pasaban una especie de examen para ser admitidos como hijos de la ley. Obviamente, era un examen oral, ¿verdad? Los sabios, los maestros, le preguntaban cosas a los niños y dependiendo la educación que habían recibido, pues o eran admitidos como hijos de la ley o no, ¿verdad? Así que muchos eruditos entienden que a los 12 años Jesús estaba realizando ese examen, ¿verdad? Conocemos lo que pasó. Exacto, y obviamente pues los sabios y los maestros se quedaron, ¿verdad?, anonadados por las respuestas que daba Jesús. Amén. Ahora, después de eso, la Biblia no nos dice nada sobre qué sucedió con la figura de José. Una vez, acuérdense que de los 12 años caemos al ministerio público de Jesús, o sea que de los 12 brincamos a los 30, básicamente. Pastor, ¿y qué pasó durante todo ese tiempo? Pues mire, hay mucha literatura extrabíblica o apócrifa que pues puede decir muchas cosas, pero son asuntos que no son concernientes a la salvación. Por ende, los evangelios y los autores bíblicos no entendieron que esta información fuera relevante para el querigma, la proclamación del evangelio. ¿Ok? Así que muchos entienden que aunque el texto no nos da detalles, pues que José muere en algún momento antes del ministerio público de Jesús. ¿Ok? En los libros apócrifos, que son libros que no fueron aceptados en el canon del Nuevo Testamento, se recogen muchos relatos, ¿verdad? Relatos piadosos de cómo murió José, pero ahí como que cada cual jala el asunto para su lado, ¿verdad? Por los pelos. Exacto, jalando por los pelos, como decimos. Y sin embargo, encontré un artículo en una revista. La revista se llama La Revista Muy Interesante, ¿verdad? Así se llama la revista. Y en esta revista menciona que en algunos de los textos apócrifos se afirma que José falleció producto de una enfermedad. Y que Jesús se cree que tenía aproximadamente entre 20 y 30 años, pero antes de comenzar su vida pública, ¿verdad? Hay otros que mencionan que su muerte ocurrió el 20 de julio del año 18 después de Cristo en Egipto, ¿verdad? Eso es lo que se ha conseguido, ¿verdad?, extrabíblicamente, porque bíblicamente no lo podemos probar, pero ¿qué surge? Y es que por eso es que entonces los eruditos no se van a ningún lado, porque hay unos que dicen que ya él tenía más de 100 años, porque, ¿qué pasa? Volvemos al punto de que quieren jalar por los pelos, de que como se menciona a los hermanos de Jesús, pues muchos quieren decir que cuando José tomó a María ya tenía como 70, 80 años, que ya tenía hijos de un matrimonio anterior, para no aceptar que los hermanos de Jesús eran de María. O sea, que lo que dice la Biblia de que María tuvo más hijos, no. Sí, no. Eso no cuenta. Exacto, ¿no? Por eso muchos dicen, los que creen en esas posturas, pues dicen, no, que cuando dice hermanos se refiere a primos, porque no eran hermanos como tal. Y pues, ¿cómo se dice? Tratan de llevar ese asunto por ahí. Pero si nos vamos a la estadística de la época, ¿verdad? De la tasa de vida de los varones. En esa época, los varones duraban entre 50 a 60 años. O sea que no estamos en la era patriarcal, donde la gente duraba 100 y pico, 200, 300. 500, no, en la época de Jesús, 50, 60 era la tasa de vida de un varón, ¿verdad? En aquella época. Así que decir que José tenía 100 años, pues es entonces jalar por los pelos el asunto, para pues llevar la postura a otro lado, ¿verdad? Pero como quiera, ¿verdad? Es interesante y es legítima la pregunta, debido a que pues de la Biblia no tenemos mucho más detalle, pero sí sabemos que murió antes de que Jesús comenzara su ministerio, y ya Jesús, teniendo un ministerio público,
la gente lo seguía llamando Jesús, hijo de José. ¿Por qué? Porque se convirtió en el hijo legal de José. Exacto. O sea, El es más, carpintero la también. descendencia davídica viene por José. Exacto. ¿Ok? Así que él siguió siendo el hijo de José, que aunque José no aparece en escena, pero sí la gente lo seguía reconociendo como el hijo de José. Así que, ¿verdad? Interesante esos detalles. Vamos entonces a ver la segunda pregunta. Ok, dame un momento. ¿Quién es el hombre vestido de lino, de apariencia de bronce pulido y que mide el templo en Ezequiel 40? ¿Será Jesús? Bien, vamos a destacar un cierto aspecto, y es que en la Biblia existe lo que conocemos como un género literario conocido como literatura apocalíptica. ¿Ok? ¿Por qué quiero comenzar con esto? Porque dentro de dicha literatura, que tenemos varios libros en la Biblia, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, Daniel, tenemos el libro de Zacarías, tenemos el libro de Ezequiel, que es de donde viene la pregunta, y el libro de Apocalipsis. O sea, esos 4 libros pertenecen a lo que conocemos e identificamos como el género literario de literatura apocalíptica. Ahora, dentro de las diferentes características que tiene esta literatura, una de ellas, porque tiene muchísimas, por ejemplo, uso de visiones, uso de símbolos, de números, siempre vemos una lucha entre el bien y el mal, pero uno de estos elementos es el uso de seres angelicales para transmitir la visión. Por ejemplo, si vamos a Daniel, ¿qué usted va a ver en Daniel? Que a Daniel dispone su corazón a orar, a buscar cuál era la voluntad del Señor. Él estaba leyendo el libro de Jeremías para ver si ya se cumplía la profecía de los 70 años, y se le aparece el arcángel Gabriel para explicarle las visiones que Daniel había tenido, ¿verdad? Si vamos, por ejemplo, a Apocalipsis, Apocalipsis se caracteriza también porque vemos ese intercambio constante de seres angelicales explicando la visión, ¿verdad? Y lo que en este caso Juan, el apóstol, está recibiendo. Así que, debido a eso, y Ezequiel está dentro de ese género, los eruditos entienden que esa figura que aparece ahí, primero, no exige adoración, no hay algo que podamos amarrarla a decir es una teofanía. Ok, para los que no han escuchado este término, ¿qué es eso de teofanía o antropomorfismo? ¿Usted se acuerda cuando Dios se le apareció a Moisés? ¿Cómo se le apareció? Se le apareció en medio de una zarza que parecía que ardía, pero no se consumía. Eso que apareció ahí, o cuando Moisés, Dios le dice, mira, escóndete detrás de la peña, y yo voy a pasar, mírame por un jotito, ¿verdad? Por un poquitito que había en la peña. Eso que él vio, esa forma física de Dios manifestándose, eso es lo que nosotros llamamos teofanía o antropomorfismo. La más corta es teofanía, así que apréndase. Bien, entonces, en este caso, pues los eruditos entienden que no pueden identificar a este ser como una teofanía de Dios, pues no hay los elementos, sino que es un ser angelical como los demás seres angelicales que aparecen en la literatura apocalíptica, que respaldan la visión y que le explican al profeta qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Que en ese sentido, acuñar de que sea una manifestación de Jesús, ¿verdad? Llamamos Jesús porque fue el nombre en la encarnación, pero yo prefiero usar el término el Logos, ¿verdad? Como lo llama Juan. Antes de ser Jesús, ¿qué era? El Logos, el Verbo, ¿verdad? Que estaba con Dios y que era Dios. Así que, en ese sentido, pues nos vamos, ¿verdad?, con la opinión de que esta figura de Ezequiel es un ser angelical que está allí respaldando la visión, ¿ok? Así que, pero, ¿cómo se dice? Siga, amado, indagando y siga viendo esas
aparición y sigan enviándonos esas preguntitas. Amén, Así que, claro que sí, muy a los que se están interesante. conectando recientemente, ¿verdad? Si usted está sintonizándonos ahora, este es tu programa, El Texto Sin Pretexto. Amén. Y si te han surgido dudas, preguntas de lo que hemos estado dialogando, pues te invitamos a que nos envíes tus preguntas a través de correo electrónico en su contexto 96.9 @gmail.com y a través de mensajería de texto al 787-503-4125. Tenemos, ¿verdad?, unas próximas preguntas que vamos a estar trabajando, así que no se vaya, no se despegue, manténgase ahí conectado, que el programa del Texto Sin Pretexto regresa en breve. Amén. Dios le continúe bendiciendo, amado. Estamos aquí de nuevo en este tu programa, El Texto Sin Pretexto. Si te estás conectando en esta hora, pues te damos la bienvenida a esta segunda parte de nuestro programa, El Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto. Amén. Y como siempre, me acompaña nuestra hermana Dalwan, ¿verdad? Amén. Y hemos venido trabajando en las preguntas que cada uno de ustedes nos hacen. Si usted se está conectando ahora, le invitamos a que nos envíe sus dudas, sus preguntas, sus comentarios a través de la siguiente dirección de correo electrónico, en su contexto 96.9 @gmail.com, y también nos puede enviar sus preguntas a través del 787-503-4125. Así que, Dalwan, nos quedamos ahí, nos quedan 3 preguntitas, ¿verdad? Exacto, para trabajar exacto. en esta segunda media hora. Pero antes queremos, ¿verdad?, reconocer los hermanos que siempre nos sintonizan a través de las Amén. redes, que se conectan ahí fielmente. Amén, nuestros compañeros. Sí, sí, eso Amén. es así. Así que reconozco, ¿verdad?, como siempre, mi amada esposa y mi Amén, suegra, que están ahí saludos, siempre bendiciones. conectadas. Así que, tenemos varios compañeros, ejemplo, la pastora Lisandra Luciano, Amén. por ahí está la pastora Dorcas Morales, también Amén, está conectada. bendiciones. Amén. Y tenemos por ahí a la hermana Miriam Negrón, José Mercado. José Mercado es de los estudiantes del centro de Aguadilla, Oh, de MISPA. bendiciones, sí, que ya se Amén. le acaban las vacaciones. Sí, no, ya empezamos la semana que Comenzamos viene. el lunes. Así que, y a Leslie de Bajura, junto a la hermana Raquel, la hermana Luz, Mayra Peyot, que Amén. fielmente se conecta, y Silvia Luz también, esa es de Amén, las nuestra fieles. hermana, amén, Amén. amén. Doña Gata también está por ahí, ¿verdad? Que Eso es así. nuestra hermana Luz es. Luz, ¿verdad? y No se Salvador de apoya. allá Amén. de Bajuras, Amén. Marcos del Río, que también es estudiante de acá de bachillerato. Sí, Marcos del amén. Río, residente allá en el pueblo de Aguadilla. Así Amén. que le enviamos a cada uno de ustedes Y a un nuestra fuerte hermana abrazo. Valesca quiero enviarle saludos y dar gracias al Señor por su vida, ¿verdad? Que estuvo afrontando unas situaciones de salud, pero gracias al Padre ya está de pie, caminando Qué bueno. y hacia adelante. Bendiciones, Valesca. Amén. Así que pues vamos a seguir entonces con las preguntas que tenemos Ok, para vamos con la la 3. segunda media hora de El Texto Sin Pretexto. Amén. Basado en Génesis 2:1, fue el séptimo día que Dios creó los ángeles. Bien, ¿qué dice Génesis 2.1? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos dentro de la Ajá, ahí. perdón. Bien, dentro de las diferentes opiniones con relación a ese pasaje, ¿verdad?, que nos hacen la pregunta, hay un grupo, ¿verdad?, porque pude hacer el search, como se dice, Ajá. y hay un grupo de eruditos que entiende que los ejércitos a los cuales hace referencia, otras versiones dicen todas las huestes. Ajá. Entonces, por eso es que se crea el concepto de si se está refiriendo a seres angelicales o no. Pues hay un grupo que entiende que sí, que cuando habla de todo el ejército de ellos, se refiere a los seres angelicales, y hay otros que entienden que se refiere a los cuerpos celestes como tal. O sea, Ok. todo lo que sabemos que está en el espacio, ¿verdad? O lo que llamamos el segundo cielo, Ajá. pues
Hay otros que entienden, mira, todos los cuerpos que están allá arriba, que hoy sabemos por la astronomía, que si asteroides, que si meteoritos, que si cometas, Que si planeta, planetas, ajá. microplanetas, ¿verdad? Todo lo que hay por ahí arriba, que sabemos más del espacio que del océano, Sí. pues que a eso es lo que se refiere. Así que la opinión está dividida en cuanto a ese punto. Sin embargo, hay ciertos eruditos que basándose en Job 38, 4 al 7, sugieren que la creación de los ángeles ocurrió antes o durante los primeros días de la creación. ¿Ok? Exacto. Y voy a leer esta base, se encuentra en Job, para aquellos que apuntan, Job 38, 4 al 7. Exacto. Es Dios hablándole a Job cuando lo confronta Ajá. con relación a dónde él estaba, ¿verdad? Exacto. Pues le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel, ¿verdad? Que era la forma de medir. Ajá. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Qué sucede? Que hijos de Dios en Job, por lo Ajá. menos en Job, es una alusión a los ángeles. Ok. Por ejemplo, cuando vemos la escena del trono, dice que los hijos de Dios se presentaron y entre ellos estaba Satanás, Satanás, ¿verdad? exacto. Así que hijos de Dios en Job significa ángeles. Así que cuando ahí dice que cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea que cuando Dios estaba creando, lo que hace entender el texto es que en medio de esa creación los ángeles estaban que regocijándose por la creación. Así que basado en esto, y obviamente quiero hacer una aclaración. La Biblia nos habla de los ángeles, pero lo que la Biblia nos habla de los ángeles es incidental. O sea, la Biblia no es, y los ángeles son maravillosos y hay muchas enseñanzas lindas de los ángeles, pero la Biblia no es un tratado de angeleología. Ajá. O sea, todo lo que hablan de los ángeles es porque los ángeles están respaldando la visión, porque los ángeles están trayendo el mensaje de Exacto, Dios, ejecutando una orden. o están sirviendo, Exacto. ¿verdad? En el caso de los profetas, algún individuo, alguna persona que se les ha comisionado a hacer esa labor. Exacto. Así que lo que tenemos de los ángeles en la Biblia es incidental y no hay un libro que Dios haya revelado. Así que, obviamente, tocar más de eso, ¿verdad? Es, como hemos dicho, jalar por los pelos. Siempre nos Exactamente. cuidamos en ese sentido de que, pues obviamente, solamente podemos tocar hasta donde la Biblia nos permite Exactamente. hablar del asunto. Así que, por lo menos, tenemos esa expresión en Job. Ellos son creación. Claro. Lo que si fue antes, durante, después o en qué momento, pues no tenemos la certeza. Claro. Lo que sí tenemos la certeza es que todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra es creado por Dios. Eso es amén, eso es así. Y nuestro Señor Jesús, que en algún momento habló de los ángeles, porque dijo que nosotros seremos como ellos, Ajá. ¿verdad? Que no se darán en casamiento. ¿Por qué? Porque los ángeles son espíritus, ¿verdad? Y en ese sentido, pues la Biblia nos habla de eso. Así que, pero vamos para la pregunta número 4. ¿Qué libros recomiendan adquirir para entender mejor la Biblia que vaya al contexto cultural e histórico y con base en los idiomas bíblicos? Muy bien. Voy a, ¿verdad?, hacer referencia de algunos recursos para aquellos hermanos, ¿verdad?, que Claro. que desean aprender y que son autodidactas, Amén. ¿verdad? Obviamente la intención no es, y como se lo digo a mis estudiantes, porque hay gente que entonces se afana y piensan que al otro día van a ir a hacer un préstamo y van a vaciar la primera librería cristiana que consigan. Esa no es la intención, ¿verdad? Ajá. La intención es que usted poco a poco pueda
tener sus herramientas, Amén, porque claro. estos son herramientas. Esto no sustituye la oración, esto no sustituye la Exacto. devoción con Dios, no sustituye esa vida en el La Espíritu, búsqueda, amén. pero son herramientas necesarias, ¿verdad? Que nos ayudan a poder comprender ciertos pasajes y ciertas cositas y detalles que a veces no están en el texto. Pues mire, entre las recomendaciones que voy a dar con relación a lo que tiene que ver con contexto cultural, Ajá. hay dos libros, son dos tomos, uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento. Se llaman Comentario al contexto cultural del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ujú. Son de la editorial Mundo Hispano, ¿ok? Así que usted los puede conseguir así mismo en su librería cristiana favorita. Son obviamente, usted busca la base bíblica Ajá. y ahí le va a explicar dentro de la base bíblica qué contexto cultural posee ese pasaje, ¿verdad? Exacto. Eso es uno. Hay otra herramienta que es una obra bastante reciente y es el gran diccionario enciclopédico del autor es Alfonso Ropero. Es un recurso excelente. Obviamente, todos estos recursos, amados, no son recursos de 10 ni 12 dólares ni 20. O sea, Exacto. estas herramientas pues tienen sus costos, pero vale la pena hacer la inversión. Y este gran diccionario enciclopédico de Alfonso Ropero es sumamente amplio. A veces en una sola definición te tiene por ahí un montón de información valiosa. Esto es de editorial CLIE, ¿ok? También porque me preguntaron también sobre los idiomas bíblicos, Ajá. hay unos comentarios, por lo menos del Nuevo Testamento, hay unos que son los comentarios exegéticos del Nuevo Testamento del autor Samuel Pérez Millos, ¿ok? Samuel Pérez Millos, un pastor español, sus libros los escribe, ¿verdad?, la editorial CLIE, y son libros que específicamente trabajan mucho lo que es la gramática, ¿verdad?, griega en el caso Ajá. del Nuevo Testamento, Exacto. ¿ok? Así que, y no solamente le invito, ¿verdad?, a que los adquiera. Estos son muchos tomos porque este pastor se ha dedicado a hacer un comentario por cada libro Ok. de la Biblia del Nuevo Ok. Testamento. Él Ok. tiene toda la colección del Nuevo Testamento, son excelentes, pero yo le invito que si usted le está apasionando este asunto de los lenguajes bíblicos, pues mire, dése una llamadita a la Universidad Pentecostal Mispa. Amén. Hay un bachillerato, que es el Bachillerato de Estudios Bíblicos, Exacto. donde actualmente, ¿verdad?, yo estoy ahí también. Y hay uno de nuestros profesores muy destacado en los idiomas, que pues lo voy a mencionar aquí porque Claro. es recurso nuestro, es ministro de la Iglesia de Dios Amén. Pentecostal, y estamos hablando del profesor José Guillermo Torraca Mondríguez, que es el Amén. profesor que está a Bendiciones, cargo profesor. de los lenguajes, ¿verdad? Eso es Los así. cursos de lenguaje bíblico, tanto hebreo como griego, él es quien los otorga, ¿verdad? Ajá. Quien Un da los año cada cursos. uno. Así que, y son 3 créditos, son 3 horitas Exactamente. semanales. Así que si usted le está apasionando esto, pues por lo menos, mire, unas nociones básicas de los idiomas bíblicos le va a ayudar a comprender muchas cosas. Así que, pues, dése una llamadita a la universidad. Y hay también otro comentario que es el nuevo comentario internacional. Esto es un recurso enciclopédico, o sea, esto viene de toda la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, pero ya usted sabe, no es un solo comentario, Exacto, son varios. muchos comentarios Varios tomos. de varios tomos, así que, y ahí tiene toda la Biblia, y hacen una buena exégesis Amén. gramatical también del texto. Y cualquier otro comentario, si usted me pregunta, adicional de los que yo he mencionado, todo comentario que sea exegético, porque el comentario exegético le va a ayudar a usted a entender la gramática, la palabra, qué significa esa palabra en el contexto en que está dicha, porque hay un detalle con los idiomas. La gente piensa, ¿verdad? Se compra una concordancia Ajá. o un diccionario Ajá. y piensa que pues todos los usos que me dice esa palabra en el idioma, pues eso es lo que yo le voy a aplicar al pasaje. No. Dependiendo el contexto, es Exacto. el uso y el significado de un término específico. Exacto. Un error que se comete, y yo lo he escuchado en predicadores, es que le aplican todos los usos posibles
de esa palabra en un solo texto. Ok. Y eso es un error de interpretación. O sea, usted tiene que, como el inglés, en el inglés usted tiene un término que puede que significar Vale. muchas cosas, Exacto. pero dependiendo del contexto es el significado que usted le va a La dar. aplicación, exacto. ¿Me sigue? Porque, por dar un ejemplo, coach. Ajá. Coach puede ser el dirigente de un juego, ¿verdad? Exacto. De un equipo. Pero yo trabajé en una compañía donde los gerentes le llaman coach. Y hay una marca ¿Ves? que se llama Coach. Así que, pues dependiendo del contexto, pues espérate, si estamos hablando de béisbol, pues estamos hablando del dirigente del equipo. Exactamente. Pero si estamos hablando de una empresa, pues estamos hablando de un gerencial. ¿Me Exactamente. entiendes? O sea que no porque ya yo sé el significado o todos los posibles significados de una palabra, yo se lo voy a aplicar a un texto en particular, cada uno de ellos. No, eso es un error que se comete mucho y lo he escuchado mucho en las predicaciones, así que, ¿verdad? Nuestros hermanos y amigos que les apasiona predicar la palabra del Señor, tomen nota, siempre hay que indagar en el uso en particular que se le está dando por este autor, qué es lo que él quiere decir, ¿verdad? Así que ese es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad Amén. como maestros y predicadores de la palabra del Señor. Y vamos a la última, que esta última, pues, es una pregunta que muchos dirán, ¿todavía ese asunto está en polémica? Pues sí, este asunto que nos están preguntando al día de hoy todavía es un asunto que pues hay sus polémicas y hay su gente, ¿verdad?, que tiene unas creencias, así que lo hacemos con todo el respeto, ¿verdad?, y con Amén. toda la reverencia que merece, pero vamos a explicarla. ¿Cuál es la quinta pregunta? Amén. La barba en el varón es pecado, porque algunos entienden que el bigote no es pecado, pero la barba sí. Ok, para todos los que, perdón, todos los que nos están escuchando fuera de Puerto Rico, ¿verdad?, en Estados Unidos, Centro, Suramérica. En Puerto Rico, a través de muchos años, llegó un momento dado donde el uso de la barba dentro del ambiente pentecostal carismático, pues era censurado. ¿Ok? Exacto. Era censurado. Disculpen. Y esto, pues, ¿cómo se dice? Trajo muchas situaciones, inclusive hubieron personas que pues eran puestas en ciertos tipos de disciplina por el uso de ella, ¿verdad? Así que esta pregunta que se hace, la hacen legítimamente, porque todavía a estas alturas es un debate dentro de muchos. Vamos a explicar las situaciones culturales que se dan en Puerto Rico, específicamente, por el cual se prohíbe en unos momentos dados de nuestra historia, se prohíbe el uso de la barba en el varón pentecostal. ¿Ok? Vamos a aclarar. Cuando la Iglesia de Dios Pentecostal llega a Puerto Rico a través del misionero Juan León Lugo, fundador de la Iglesia de Dios Pentecostal, en ese momento Iglesia de Dios Pentecostal Incorporada. ¿Ok? El MI vino tiempo después. Ok. Él viene comisionado por la Iglesia Asambleas de Dios de Estados Unidos. Exacto. ¿Ok? Eso es parte de la historia. ¿Qué sucede? En el 1916 apenas han pasado unos años de la invasión norteamericana. Usted sabe que la invasión norteamericana a las finales de los 1890 y pico, 98, no sé 98, si, 99, ajá. por ahí, entró por Guánica la invasión. Ajá. Y en Puerto Rico hay unos grandes sentimientos nacionalistas, ¿ok? En esos sentimientos nacionalistas, pues una de las características de esos nacionalistas que procuraban la independencia de Puerto Rico estaba el uso de las grandes barbas. Si usted mira a nuestros próceres, por mencionar algunos, Betances, Hostos, Ajá. entre otros, ¿cuál es el distintivo? En las estatuas y en las láminas que pueden haber, sus grandes barbas. Ok, bigotes, ajá. el término asamblea, que es asambleas de Dios, no es un término que el ejército y el FBI, en el caso de Puerto Rico, lo entendiera como algo religioso. Exacto. ¿Por qué? Porque usted sabe que, por ejemplo, asamblea constituyente es Ajá. un término político, asamblea legislativa, Exacto. pues cuando viene este hombre comisionado por una asamblea de Dios que dice, no, este tipo es un político, este es un nacionalista de Ajá. izquierda, Está muy plagiado. entonces
a Juan lo comienzan a perseguir con toda esta situación. Ajá. ¿Qué hace nuestro hermano Juan Lugo? Pues para diferenciar al pentecostal de los nacionalistas de aquel entonces, pone una regla, pero no es una regla salvífica. Ajá. Es una regla por la situación de que nos están confundiendo con este otro grupo. Pues le exige a todo santo varón pentecostal que se afeite. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa después de esto? Después de esos nacionalistas surgen los macheteros. Después, en los años 60, hubo otro movimiento, Ajá. que es el movimiento de los hippies. Exacto. ¿Ok? Los hippies, una de sus características físicas es que También. ellos no se recortaban, no se afeitaban. Pues entonces, espérese, pues tuvimos los nacionalistas por un lado, no nos queríamos que nos vincularan con ellos. Pues los hippies vienen con una enseñanza del amor libre, de que no hay Ajá. que casarse, de que se podía vivir en concubinato, se podía tener varias parejas. O sea, Exacto. pues todo ese libertinaje, pues espérate, está asociado con ¿qué? Con que aquellos hombres se dejaban las barbas. Ok, ¿eso qué hizo? Acentuó el asunto de que había que afeitarse. Ok, para que no los vincularan con los hippies. Ahora, en los años 80, es para que usted vea cómo de una Seguimos. situación política Ajá. va cambiando una situación cultural. En los años 80 surge un famoso sacerdote satánico de nombre Anthony LaVey. LaVey. Si usted no Ajá. sabe quién es, búsquelo en San Google, Sí. ¿verdad? Y Google le va a decir y le va a enseñar quién fue Anthony LaVey. Anthony LaVey se rapaba la cabeza, pero se dejaba la barba. Exacto. Entonces, espérate, tenemos los nacionalistas, tenemos el asunto de los hippies y ahora tenemos a un satánico que se deja la barba. Pues entonces la iglesia lo que sigue es asumiendo una postura con relación a que el hombre se tiene que afeitar. Exacto. Para no parecerse a ninguna de estas manifestaciones políticas o culturales del momento. Postura de Ahora, protección. pastor, ¿y qué pasó? Que de repente la cosa cambió, porque pues ahora tenemos pastores que usan barba, que si esto, que si lo otro. Ok, en los años 2000, principios del 2000, porque esto no es un asunto bíblico, Ajá. si nos vamos bíblicamente, la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Sí. es como el buen óleo que desciende por las barbas de Aarón. Así que en el Exacto. mundo bíblico la barba era parte de, y a Jesús, como parte de las afrentas que recibió, le arrancaron sus barbas. Exacto. Porque la barba en el Medio Oriente es símbolo de sabiduría y de honra. Amén. Ok, pero cuando la iglesia pentecostal hispana comienza a evangelizar al Medio Oriente, ¿qué sucede en el Medio Oriente? En el Medio Oriente es una cultura totalmente distinta. Exactamente. Y en el Medio Oriente, los hombres que se afeitan, primero que es un acto antinatural. Es antinatura. Ok. ¿Ok? Y en el Medio Oriente, los hombres que se afeitan son de dudosa reputación. Para que usted vea, ¿verdad? Que entienda. Sí. Los hombres que se afeitan son de dudosa reputación porque un símbolo de varonil, de ser varonil y Masculinidad, masculino, exacto. es la barba. Entonces, los misioneros hispanos pentecostales, ¿qué tuvieron que hacer? Dejarse la barba. Dejarse crecer la barba para poder evangelizar a el mundo del Medio Oriente, entiéndase los árabes y otros grupos Exacto. que la barba es parte de su manifestación de ser masculino. Entonces, el asunto, ¿cuál ha sido el problema? El problema ha sido que se ha creado un dogma salvífico alrededor de esto. Exacto. ¿Ok? Cuando fue una situación cultural, política, así que ni una cosa salva ni a otra cosa condena. Bíblicamente no podemos sostener ni una ni la otra. O sea, esto es más bien hoy, son manifestaciones culturales. Mire, es como, yo voy a dar un ejemplo y ya estamos terminando, pero para que usted tenga la idea, en nuestro ambiente cristiano, el pelo largo en la mujer Exacto. es un símbolo casi de santidad. Ajá. Ok, pero en el tiempo de Jesús, una mujer de pelo largo y suelto era símbolo de prostitución. Exactamente. Porque el pelo era una forma de seducir al Una varón herramienta. en la cultura Ajá. de Jesús. Eso es así. ¿Me sigue? O sea que lo que hoy vemos como un símbolo de santidad, pues en los tiempos de Jesús nada de santidad que era. La mujer tiene que usar velo en aquel momento. Exacto. ¿Me sigue? O sea que
hay cuestiones que se han creado un asunto teológico salvífico alrededor de él, cuando la Biblia nunca habla respecto a eso, sino al contrario, vemos, como dije, a un Jesús y vemos los personajes bíblicos que tenían, ¿verdad? O sostenían sus barbas. Es más una cuestión hoy en día de preferencia, ¿verdad? Es hoy en día una cuestión más de higiene, etcétera, más que una cuestión de si esto es pecado o no es pecado, como nos hicieron la pregunta, porque eso lo hemos escuchado. Sí. Hay quienes dicen, el bigote es santo, pero la barba es pecado. Mire, los dos salen del mismo lugar. Exacto. Y esto fue una función biológica que la puso Dios en el cuerpo masculino. Así que si usted quiere pelear con eso, pues pelee con el Creador de por qué entonces nos puso esto aquí. Así que, ¿verdad? Esperando, ¿verdad?, que todo esto lo hacemos no para traer animosidad, sino para aclarar, para traer luz sobre ciertos detalles que a veces se siguen repitiendo cosas y se siguen enseñando cosas sin mirar si realmente la Biblia lo sostiene. Por eso es muy importante, amado, y este es el fin de este programa, por eso es que se llama así, el texto sin pretexto, porque cada vez que acudimos a la Escritura y sacamos de contexto un pasaje, formamos un pretexto. Y ese no debe ser el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia debe ser anunciar la palabra del Señor tal como el Señor la quiso transmitir y no, ¿verdad?, recurrir a ciertos tipos de tecnicismos interpretativos para ello. Antes de despedirnos, queremos, como siempre, instarles, ¿verdad? Dependemos, amados, de las preguntas que ustedes nos envían, ¿verdad? Sin sus preguntas, este programa deja de ser. Así que le invitamos que, mire, envíe sus preguntas al correo electrónico en su contexto 96.9 @gmail.com, o si se le es más fácil por las mensajerías, ya sea de texto o WhatsApp, envíela ahí al 787-503-4125 y con mucho gusto y con mucha responsabilidad, como nos distingue, la vamos a estar trabajando desde este lugar que se ha convertido en tu salón radial. Amén. Así que solamente nos queda invitarles a los hermanos amigos, si usted está en el área oeste, ¿verdad?, no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos que pase por el barrio de Bajuras de Isabela. Allí hay una iglesia que adora, que bendice, que exalta el nombre del Señor, que lo hace con gozo y con alegría, y le invitamos. Nuestros cultos son los domingos a las 4 de la tarde, así que no tiene que levantarse tempranito, ¿verdad? Si usted es de los que tiene que pelear con los muelles, ¿verdad?, los muelles de la cama, pues puede llegarse a nuestro templo. Pero si usted está en el área este, pues ¿dónde es que puede ir, Luan? Puede visitarnos en la Iglesia de Dios Pentecostal de Aguabuenas Pueblo. Allí estaremos, ¿verdad?, recibiéndolos con amor, junto a nuestro pastor Jorge López Natar, amén, y su esposa Elizabeth Vega, una iglesia de mucho amor y mucha bendición. Nosotros estamos temprano, a las 9 comenzamos nuestro culto, nuestra escuela bíblica, y a las 10 nuestro culto congregacional. Amén. Así que, y si no está ni en el oeste ni en el este, pero mire, está en cualquier zona de Puerto Rico, la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional tiene representación en los 78 municipios. Y ¿sabe qué? Busque una iglesia donde se predique la palabra del Señor, donde se enseñe la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Que hay un Dios que salva, que sana, que bautiza, y un Cristo que regresa por segunda vez. Así que este ha sido, ¿verdad?, un episodio más de tu programa de interpretación bíblica favorito, El Texto Sin Pretexto. Bendiciones del Señor. Bye. Triunfo 96.9 FM presentó al pastor Isaac Ruiz en El Texto Sin Pretexto. No olvide que puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a la siguiente dirección electrónica: en su contexto 96.9 @gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.